avanzada edad deje la postulación, se abre una nueva etapa, un nuevo periodo en esta campaña para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos. Para hablar de esto, estamos en comunicación con el periodista especializado en temas internacionales, Gustavo Sierra. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuál es tu primer análisis sobre la decisión de Biden y sobre todo qué chances hay de que finalmente se confirme la candidatura de Kamala Harris? Bueno, evidentemente los demócratas se sacaron un problema de encima, un Ujú. problema grave que tenían, un dilema, eh, porque tenían un gran candidato, obviamente, pero la salud de Biden le jugó muy en contra, con un deterioro muy grande en los Ujú. últimos meses. Y ahora tienen otro, que es ganar estas elecciones, y no hay candidato que sea seguro para ganarle a Trump. Kamala Harris aparece no solo con el apoyo del presidente Biden, sino que en pocas horas cosechó prácticamente el apoyo general de todo el partido. Esto la convierte Ujú. obviamente en la casi segura candidata demócrata que va a ser ungida en la convención dentro de 20 días. Bueno, a partir de ese momento y en este periodo, sobre todo hasta el momento en que tenga que dar ese gran discurso ante la convención, donde tiene que marcar el rumbo que va a tomar esta campaña, evidentemente los demócratas van a tener que determinar cuáles van a ser las líneas de esta campaña para poder ganarle a Trump. Una de las especulaciones es un llamado a lo que en Francia se hizo en esta última elección para detener al Frente Nacional o Reunión Nacional Ujú. de Marine Le Pen, y es crear un cordón sanitario, llamar a todas las fuerzas posibles a una gran, enorme coalición para detener a Trump. Esto puede ser exitoso, pero también peligroso, Ujú. porque en un país absolutamente dividido como es Estados Unidos, podría provocar una grieta aún mayor de la que tienen. Bien, vos te Eh, referís eh, a que ese llamado a votar en contra, por decirlo de algún modo, podría tener un impacto negativo, sobre todo en caso de ser exitoso, digamos, un presidente que llegue sí, con un apoyo electoral, pero que en realidad no viene de favorecer a su candidatura, sino de impedir que el rival gane. exactamente. Ujú. Ahora, entonces, en la otra vía, que es probablemente por donde vayan los demócratas, es crear un plan nacional que incluya políticas Ujú. muy concretas, sobre todo en los puntos Claro. fuertes de Trump, que son la migración y la economía. Bueno, Ujú. ahí es donde está la discusión en este momento, más allá de las figuras que podrían acompañar a Kamala Harris o que podrían aparecer en la convención, disputando de alguna manera este liderazgo que hoy, en pocas horas, parece ya consolidado. Pero sobre todo los demócratas van a tener que encontrar una voz y un plan muy concreto para poder presentar Ujú. ante un electorado que está, primero, como decíamos, dividido, muy dividido, y frustrado en muchos aspectos, no solo por la edad de Biden o también la de Trump, sino que no obtiene las respuestas de la dirigencia política como ocurre prácticamente en el Ujú. resto del mundo. Claro. Ahora, después de lo que ocurrió con el atentado, ¿qué pasa con la campaña de Trump? Digamos, por un lado, desde el ala demócrata se empieza a renovar toda la campaña, candidato nuevo, discurso nuevo, por lo que me estás diciendo también. Digamos, también en la convención se van a sembrar algunos ejes que tal vez Biden no tenía en su propia agenda. Mientras Ujú. pasa todo eso del lado demócrata, del lado republicano hubo nada menos que un atentado contra la vida de Trump.
cómo se metabolizó, por decirlo de algún modo, ese atentado en la campaña. Por lo que vimos hasta ahora, Ujú, vos viste que Estados Unidos es el único país en el mundo donde todavía las encuestas funcionan, y lo que hemos ujú, visto es que no le han dado, el atentado no le dio a Trump una ventaja decisiva ujú. en el electorado. Entonces, prácticamente está pasando de largo, sobre todo porque obviamente no ocurrió nada Ujú, tremendamente grave. Entonces, creo que van a seguir ahí el electorado dividido como estaba hasta ahora, y los trampistas no se van a mover ninguno de su lugar, y los demócratas o los que estén en contra de Trump tampoco se van a mover de su lugar. No está ahí la decisión de ujú. la campaña está en el otro lugar, que es en ese sector que se moviliza muy pocas veces. Sabemos que en Estados Unidos vota menos del 50% o el 50% de las personas habilitadas para hacerlo, y por lo tanto es donde tienen que ir a pescar las campañas. En ese caso, Trump tiene menos posibilidades de movilizar a los indecisos Ujú, que lo que puede ser una fórmula demócrata, y sobre todo un discurso demócrata, como te decía, que apele un poco a esa gran mayoría de centro que es la ujú. que siempre gobierna en Estados Unidos. Hay que ver si logran movilizarlo, hay que ver quién va a ser el compañero de fórmula de Kamala Harris. Son horas en las cuales vamos a escuchar mucha especulación sobre todo esto, y creo que la campaña va a ir en estos carriles hasta el momento de la convención demócrata. Estaba viendo las últimas encuestas y lo que marcan es un poco eh, lo que hemos visto en esta campaña, que es con uno u otro candidato están prácticamente separados por 3, 4 puntos, no más. Trump Claro. está ahora arriba, en algún momento estuvo Biden con 1 o 2 puntos arriba, Pero Trump todavía en este muy momento cerca. De todas maneras, recién, Gustavo, exactamente. mencionabas, bueno, por un lado, como temas de campaña, por un lado, como es de esperar, el tema de las migraciones y el tema de cómo manejarse en ese carril, pero también la Ujú. economía. En concreto, ¿qué puede tener en su contra Kamala Harris por ser oficialismo, por haber estado al frente de la vicepresidencia en estos años? ¿Qué puede tener en contra en esta campaña en materia económica? Bueno, no es tan así en el sentido de si Ujú, vos vas a las cifras, te muestra una economía bastante robusta en el sentido después de la caída ujú. de la recesión de la pandemia. Creo que Biden hizo una política realmente buena y ha creado una cantidad de puestos de trabajo importantes. Se siguen creando permanentemente más puestos de trabajo. La economía está equilibrada, te diría. Lo que pasa es que el eslogan y la fuerza de Trump están en esto Ujú. de América primero, en el sentido de que eso apela a la clase blanca desplazada por la globalización, que Ujú. es prácticamente ese es la mayoría de su electorado. Es Claro. esta clase blanca del Medio Oeste que eh, no ha encontrado no ha podido integrarse a la nueva economía de la inteligencia artificial, para ponerlo de alguna manera, Ujú. dentro de la revolución científico-tecnológica que estamos viviendo, y eso hace entonces que lo sigan apoyando y que crean que si
tienen un presidente fuerte, para ponerlo de alguna manera, que se opone al hecho de que se importen elementos desde China o que las fábricas estadounidenses vayan a México o donde Ujú. sea, es ese tipo de cosas que parecerían hoy ser bastante antiguas para la nueva economía, como conceptos, siguen apelando a esa clase media baja blanca de Estados Unidos que necesita de alguna manera volver a los años del desarrollo económico de las Reaganomics. Claro. Entonces, Y allí es donde el, uno supone que Trump va a ser más fuerte, siempre. En ese segmento ese es Trump el es casi discurso de imbatible. Trump. Claro. Gustavo, Ese es el discurso de Trump. claro, claro. ¿Qué va a pasar con la Argentina? Ya casi no te pregunto por América Latina, sino con la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque se sabe de el vínculo del presidente Milei con Donald Trump, de las expectativas que genera ese vínculo en varios terrenos, en la negociación de la Argentina futura con el Fondo Monetario y en lo que puede ocurrir en materia de política exterior si Trump finalmente se impone. ¿Qué crees que pasa con la Argentina? Y sobre todo ahora que el final está un poco más abierto que antes, que cuando estaba Biden, que se daba por seguro un triunfo de Trump, ¿qué pasaría con una futura presidencia demócrata en la relación con la Argentina? Fernando, en principio hay que Ujú. decirlo, realmente tenemos que decirlo y tenemos que aprender de una vez por todas que Argentina no importa. Ujú. No importa en Washington, no es un tema importante de la Bien. campaña para ninguno de los dos candidatos. Nos importa Ujú. a nosotros, a los argentinos, y cómo vamos a hacer para relacionarnos. Yo creo que tiene más que ver con la Argentina que con Estados Unidos. Ujú. Creo también que hay otro preconcepto que es erróneo, y es el hecho de que Trump es mejor para la Argentina porque tendría mejor relación con Ajá. Milei que un gobierno demócrata. Creo que Trump es un conservador, un hombre que va siempre a priorizar la posición estadounidense y no te va a dar nada Ujú. porque sí, no va a ir a buscar aliados de esa manera. Y Me parece muchísimo que menos abría el no, mercado. Recuerdo la vieja discusión en el gobierno de Macri por la exportación de limones, pero digo, por poner un ejemplo, pero de pero por ningún supuesto, modo va a favorecer a la Argentina, aún teniendo buen vínculo, por ejemplo, abriendo parte de su mercado. por supuesto, es Ujú. así. Y entonces en ese sentido yo no le veo ninguna diferencia más allá de algún matiz, entre los demócratas Ujú. y los republicanos Bien. en el gobierno en Washington para Ujú. la relación de Argentina con Estados Unidos. Lo que sí tiene que haber, obviamente, es una política muy clara de Argentina en esa relación a Estados Unidos, y tiene que ser profesional y duradera en el Sí. tiempo. Es decir, tiene que Ujú. estar manejada por la Cancillería, tiene que estar manejada por los negocios y tiene que estar en manos de Ujú. expertos en todo esto, y no puede estar manejada a golpe de Twitter, Claro, eso está más que es que como claro. se maneja. Está más que claro. Pero en lo económico, ¿vos esperarías un gobierno más proteccionista, si se quiere, del lado de Trump que del lado de los demócratas? Y eso no favorece a la Argentina. Totalmente, Ujú. Bien. exactamente. Gustavo, por último, no quiero dejar de preguntarte por lo que está pasando en Venezuela. Hay elecciones el Mm. domingo, hay novedades todo el tiempo, una ola de denuncias de parte de la oposición frente al régimen de Maduro. ¿Qué está pasando allí? Mira, con Venezuela pasa como ocurrió durante tantos años con Cuba, donde uno se queda agarrado de la silla, ¿no? Esperando Ujú. algo que tendría que suceder, porque está todo dado para que suceda, pero que después, Claro. por alguna razón, no sucede. Y esto ocurre con casi todas las dictaduras en el mundo. Nos ocurre cuando estamos viendo Irán y hay elecciones y aparece un progresista dentro del régimen iraní y parecería ser un mejor candidato que el duro del Ujú. régimen, pero que después se da vuelta a la elección o cualquier reforma que sea planteada, el régimen es dictatorial, es mucho más fuerte. Bueno,
estamos en una situación en Venezuela extraordinaria, donde realmente la oposición en forma inteligente, sobre todo Corina Machado, lo logró llevar hasta, faltan muy pocas horas prácticamente para estas elecciones. Todo indica que la oposición podría ganarlas si estas elecciones son limpias, si estas elecciones son aceptadas finalmente el resultado por parte del régimen de Maduro, y ahí están todas las incógnitas. Evidentemente el voto va a ser mayoritario de la oposición. Pero nadie sabe qué va a hacer Maduro al respecto, sí, cuando se vea Exactamente. perdedor. Exactamente, no se sabe qué es lo que va a pasar, está mucho más débil, me parece, él y el régimen de lo que estaba en otras oportunidades, pero todavía tiene un aparato represor muy, muy fuerte y podría crear cualquier situación para permanecer en el poder. Esto no quiere decir que la oposición no vaya a ganar las elecciones. Estoy seguro de que las gana el domingo. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias por el análisis. Muchas gracias, Fernando. Buen día. Gustavo Sierra con el análisis internacional, no solo de estas elecciones.